verdaderamente hay una necesidad muy grande de renovar la fe. Qua propter bene consus pontes huius actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Que espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Y quise recordar varias veces lo que pasó ahí. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar. Y ahí quiero rendir homenaje a un gran amigo, el cardenal Gómez, que estaba sentado detrás mío. Y se me acercó en la primera votación y me dijo: no tengas miedo, así obra el Espíritu Santo. Me emociono porque se murió hace poquito y lo quería mucho. Y cuando en la segunda votación salí elegido, llegué a los 2/3 y seguía el escrutinio, ¿no? Pero llegué a los 2/3, ahí aplauden todos mientras sigue el escrutinio. Él se levantó, me abrazó y me dijo: no te olvides de los pobres. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. ¿Y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Iba a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Y esta es la noticia con la cual el mundo arranca esta semana, y es la muerte del Papa Francisco, el sumo pontífice. 88 años ya tenía. Estamos compartiendo algunos de los tantos fragmentos que ha dejado su vida y obra a cargo de la Iglesia Católica, y siendo una de las figuras más trascendentales de la historia mundial y quizás el argentino más reconocido del mundo. Una figura, un líder en muchos aspectos, y por supuesto el argentino que hoy todos van a estar conmemorando, que hoy todos van a estar recordando, el mundo entero. Pero para nosotros como argentinos, haber tenido también la presencia de el Papa Francisco, como el primer jesuita también de la historia en alcanzar ese lugar. Muy importante para los misioneros. Muy importante para los misioneros. Y sin dudas, bueno, el mundo hoy despertó conmocionado con esta noticia de la muerte del Papa Francisco. Bueno, a ver, su última aparición en público es esta que estamos mostrando con ustedes, que sucedió hace algunas horas nada más, en la celebración de la misa del domingo de Pascua, ahí en la Basílica de San Pedro. Fíjense, el Papa que ya estaba convaleciente luego de esos días de internación, más de un mes de internación que tuvo por esta afección en términos respiratorios. Exactamente, todo esto había comenzado el 14 de febrero, sí, y de ahí fueron semanas y semanas consecutivas donde seguimos muy de cerca también el estado de salud del Papa Francisco, que por momentos empeoraba, por momentos representaba alguna leve mejoría, hasta que finalmente pudo dejar la clínica Gemelli, que fue donde pasó mucho tiempo internado. También se habían conocido los detalles de las personas que lo asistieron, que dijeron que tuvo situaciones
situaciones críticas en las que su entorno creía que podría haber llegado a morir y que mediante eso igual siguió adelante. ¿Sabes que hoy la noticia se conoció a partir de la difusión de un video con las campanadas? Escuchen. Bueno, así se anunciaba. Básicamente esto pasaba hace minutos, nada más allí en la catedral, en la Basílica San Pedro. Bueno, anunciando lo que estaba aconteciendo puertas adentro, que es la muerte del Papa Francisco. Se preveía que podía pasar en cualquier momento por su estado de salud en completa fragilidad. Pero bueno, este era el momento en el cual se anunciaba de cierta medida y ahora comienza un derrotero grande hasta saber cuál va a ser el próximo papa. Entre 15 y 20 días para el cónclave que, bueno, determine quién será el próximo sumo pontífice y la famosa fumata de humo blanco. Exactamente. Ahora lo que significa también para la Iglesia Católica, Sí. que el Papa haya podido hacer su última aparición ayer en la plaza. Sí, es cierto. En el marco de una celebración tan importante para todos los católicos como lo es la Pascua, el Domingo de Resurrección, todo lo que eso invierte y reviste también. Así que bueno, sin dudas que habrá sido más que especial imaginar todas las personas que pudieron verlo ayer. Hubo miles de fieles que pudieron ser testigos de algunas escuetas palabras que tuvo, que era lo que evidentemente su salud le permitía, pero un papa que a pesar de este estado de salud complicado que vino acarreando estos últimos meses, siempre intentó estar cerca de sus fieles, siempre intentó estar cerca de la gente y poder mantenerse activo, participando de la liturgia, enviando algún mensaje. Eso también es muy digno de destacar. Bueno, varias reformas, sin lugar a dudas fue el papa de las reformas en la Iglesia Católica, tiene que ver con una apertura generalizada hacia la institución religiosa en cuanto a los tiempos que corren, tolerancia cero a los abusos, lucha contra la corrupción, descentralización de la propia Iglesia, un rol distinto y activo para las mujeres dentro de la Iglesia Católica también, su cercanía hacia los jóvenes, que es un dato no menor, porque quizás, bueno, su predecesor Benedicto XVI no había tenido la continuidad que sí tuvo Juan Pablo II en cuanto a los jóvenes, y Francisco sí había conseguido conectar con ellos. De hecho, había dejado su famosa frase "hagan lío", recuerden, en uno de los encuentros de jóvenes cristianos a nivel mundial. Su perspectiva de cuidado ambiental, algo no menor y algo que había sido destacado en una carta que había enviado a la provincia de Misiones, si no me equivoco, año 2021, hablando del cuidado ambiental, de la importancia del cuidado ambiental. Es parte también de sus... o fue parte de sus misivas como sumo pontífice. Y bueno, a ver, también su posicionamiento como líder geopolítico. Sí. Le ha tocado transitar mucho. En 12 años tuvo que transitar la guerra comercial entre Trump y China, tuvo que transitar la guerra en Ucrania, tuvo que transitar la guerra en Gaza, que no es fácil, por Tuvo supuesto. una fuerte cercanía también con la provincia de Misiones, Sí, y cierto. con algunas figuras también de la Tierra Colorada, una comitiva de intendentes que, bueno, habían sido recibidos por el Papa Francisco hace algún tiempito atrás, no pasó tanto tiempo. Uno de ellos fue Matías Sebeli, que había estado ahí, que le había llevado incluso algunos productos de acá de la provincia de Misiones. Sí, una bendición al EM en También. ese momento. El año pasado el Papa envió también un documento para la ciudad de Apóstoles, Sí. por ser la capital de la Semana Santa. Acá lo Exacto. compartimos, tenía su sello, su firma. Bueno, y esta cercanía también con otros intendentes de El Dorado, creo que también estuvo en Monte Sí. Carlo, presentes en Fueron esta varios. comitiva que habían asistido. Y recordemos que el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, hablábamos de la posibilidad de la visita del Papa Francisco a Argentina e inclusive a la provincia de Misiones, visitando el complejo jesuítico de San Ignacio, justamente porque su orden era jesuita dentro de su fe católica. Obviamente, decíamos esto en octubre, noviembre del año pasado sin saber, sin conocer el notable desmejoramiento que padeció su salud en los próximos meses, pero bueno, era parte de lo que se conocía. A ver, y como detalle, ¿no? Porque también era un férreo argentino, el Papa Francisco, era muy cercano a la gastronomía regional. No es un dato menor, reconocía cada vez que alguien le llevaba chipa, que le llevaba comida, mate, ni hablar, ¿no? Bueno, se Reconocía convirtió mucho. en uno de los grandes embajadores del mate en el mundo. Me imaginen cuando llega la figura de un argentino al espacio que ocupó el Papa Francisco, siendo el Papa, imaginen, el principal referente de la Iglesia
Siempre se lo veía tomando mate, a veces con algunos mates que tenían el logo, la insignia de San Lorenzo, el club del que era fanático, hincha. Pero siempre con el mate y bueno, aferrado a nuestras costumbres. Por supuesto que el misionero siempre siguiendo de cerca esos símbolos, esos signos que nos hacen sentir presentes en cada parte del mundo donde estamos. Sin lugar a dudas, y por supuesto que hay que repasar lo que pasa o lo que va a pasar ahora en definitiva, porque se reactivaron los protocolos luego de la muerte de un papa. Digo, se reactivaron porque esto no lo veíamos desde hace un tiempo ya. Primero la confirmación oficial del fallecimiento, que eso lo hace el camarlengo. Exactamente, que es la persona encargada de sellar la habitación también y de preparar, si se quiere, el cuerpo del Papa Francisco para lo que será el ritual que sigue. Después será el traslado a la Basílica de San Pedro, así continúa. Antes había otros pasos previos, que fue el mismo Papa Francisco el que se encargó de eliminar y de poder hacer, digamos, esto más efectivo, claro, para poder, ya continuar a esta exhibición, digamos, del cuerpo para todos los fieles, ¿no? Misa exequial en la Plaza San Pedro, otro de los puntos. Recordemos que el funeral puede durar entre 5 o 6 días. A prestar atención a eso que es la exhibición del cuerpo de él. También es una petición, o fue en todo caso una petición del Papa Francisco, lo de esta misa exequial en la Plaza San Pedro, y una apertura que uno imaginará a miles y miles de fieles que ya se estarán movilizando desde distintas partes del mundo para, acompañar o darle el último adiós al sumo pontífice. Y posteriormente también la inhumación en Santa María la Mayor. Esto forma parte también del protocolo. Algo de lo que se hablaba también es de la modificación que incluyó el Papa Francisco con respecto a las cuestiones de fúnebres, sobre cómo va a ser su féretro. Exacto, porque no va a estar como el resto de los papas, sino que en realidad va a estar dentro de un cajón de madera, así lo había pedido, y no va a estar en la cripta de la Basílica de San Pedro como el resto de los sumo pontífices. Para hacer una distinción entre, esta principal diferencia que hay es que va a ser colocado, como bien decía Lucas, en un ataúd de madera con interior de zinc, y antiguamente eran 3 ataúdes, ciprés, plomo y roble. Con esto se elimina, digamos, eso mediante la petición también del Papa Francisco. Bueno, es parte también de todo el ritual que se ven ahora, que son varios los momentos claves que hay que tener en cuenta, y uno de ellos es el que te adelantábamos, el cónclave en la Capilla Sixtina, claro, donde se van a reunir los cardenales de la Iglesia Católica para empezar a deliberar, a votar, a exponer candidatos, y quien tenga 2/3 de votos en dicho comicio, se transformará en el nuevo Papa de la Iglesia. Los cardenales menores de 80 años son quienes van a poder acercarse a votar, a emitir su voto para, conocer posteriormente quién será la próxima figura que esté al frente de la Iglesia. También en este cónclave hay que destacar el trabajo del Papa Francisco, que fue incluyendo a algunos lugares del mundo más recónditos que antes no tenían una representatividad dentro de ese cónclave, para poder darles la opción también de que participen de este tipo de decisiones. Exacto. Y finalmente la fumata blanca, que va a dar aviso a los fieles que van a estar reunidos allí en la Plaza San Pedro. Ni hablar de los medios de comunicación, ¿no? Pero van a dar aviso de cuando finalmente haya un papa, el famoso Habemus Papa. Saldrán, se comunicará eso y se verá al nuevo pontífice, que dejará su nombre de origen para poder adoptar un nuevo nombre dentro de la fe cristiana. Así como lo hizo el Papa Francisco en aquella noche que todos recordamos, mucho más los argentinos, pero este Papa que nos representó muy, pero muy bien, y obviamente que a nosotros nos gusta ser líderes, ser reconocidos, ser vistos en todo el mundo, y el Papa argentino quedará para siempre en la historia como el primer latinoamericano, argentino y encima jesuita que llega a este lugar.